Hola amigos, hoy es sábado 28 de julio de 2018. Le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de que estoy en otro lugar, tengo la tecnología, tengo que aprovecharla para poder dar este mensaje que tenemos hoy. Vamos a pedir una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias porque nos permites en cualquier lugar donde estemos en este tiempo llevar tu mensaje, usar la tecnología y aprovechar este sábado para reflexionar en tu palabra y para compartir con otros. Te pido, Padre, que esta palabra llegue a las personas interesadas y que pueda enriquecer sus vidas. Te lo pido todo, te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, aquí desde Santa Marta y vamos a continuar el tema de la Pascua. Estábamos leyendo en el verso 11 del Éxodo 12 lo siguiente: y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Estamos hablando de comer el cordero y la manera como Dios mandaba a comerlo. La primera frase dice: ceñidos vuestros lomos, y voy a explicar lo que significa en ese en el contexto de la Pascua ceñir los lomos. Dice en Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice también en Primera de Pedro 1:13: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Así que ceñir, bueno, lógicamente ceñir quiere decir apretar, ajustar, rodear la cintura, otra parte del cuerpo con una prenda de vestir o con otra cosa. Y ceñirse los lomos significaba recoger los extremos de las vestiduras en una faja, digámoslo así, para caminar libremente y rápidamente. En la Biblia, ceñir los lomos representa la actitud de estar listos, de estar preparados, de salir a actuar. Es esa actitud positiva ante algo que uno debe hacer como un ministerio. Debe salir dispuesto, debe tener deseo de hacerlo, debe poner eso como una prioridad en su vida. En Éxodo 12:11 nos dice: Israel está listo para salir de la esclavitud, eh, y entonces deben tener la mente lista para actuar. Dice así también en Primera de Pedro 1:13: mas si todavía estamos en esclavitud, si todavía estamos viviendo como vive el mundo, es hora de ceñir, de ajustar, de apretar nuestro entendimiento. Así dice Primera de Pedro 1:13. Así que ellos estaban en esclavitud, como les decía que aparece en Éxodo 12:11, y ellos ahora están listos a salir de esa esclavitud y a empezar una nueva vida. Miremos otros ejemplos. En Isaías 5:27 dice: no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Aquí, lógicamente, es una explicación literal y se refiere a que ellos, les dura mucho el cinto y les dura mucho las sandalias porque están bendecidos por el Señor, pero también en la otra dimensión espiritual se refiere también a que ninguno dejará de tener esa actitud positiva en actuar. También en Segunda de Reyes 4:29 dice así: entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo, etc. Entonces aquí le está mandando a que se disponga a hacer algo muy importante. También se habla de Juan el Bautista, que llevaba un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Recuerden, él siempre estaba presto a lo que tenía que hacer. Entonces, también, aunque en este contexto no lo es, pero quiero decirles que también la palabra lomos en hebreo también designa los órganos reproductivos. Por esta razón aparece, por ejemplo, en
dice que la prole sale de los lomos, y eso está en Génesis 35:1. Dice que dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. También en Primera de Reyes dice eso, dice en el capítulo 8, verso 19: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. En fin, hay varias entonces definiciones de lomos, pero la que nos interesa es la que se refiere a estar presto, a estar preparados. Y luego decía en el verso 11, voy a continuar leyendo, decía: las sandalias en vuestros pies. Entonces las sandalias, en hebreo pues se dice Naal, y yo recuerdo que en árabe a veces, y no sé por qué exactamente, pero a veces cuando alguien está enojado utiliza esa palabra como a tus sandalias o algo así. Yo lo recuerdo porque una amiga que tenía que era árabe, siempre que se enojaba utilizaba esa expresión. Pero hay muchas expresiones con sandalias. En la época en que está el pueblo de Egipto, la sandalia normalmente es, digámoslo, una parte pues que está como sobre el talón, sobre la planta del pie, y luego está como amarrada con unas tiras de cuero, ¿ok? Eso se ve pues en las tumbas egipcias y todo eso. Es decir, también hay algunas que cubren todo el pie, pero normalmente todo el mundo estaba calzado. Si hay personas que dicen que no se calzaban, no es cierto, todo el mundo se calzaba, pero normalmente se calzaban con estas sandalias. Y en Romanos habla también del calzado, a ver si lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo aquí, me queda difícil hoy encontrarlo porque estoy con mi celular, pero busquen en Romanos 10, 14, 15, y vamos a ver en qué se relaciona eso del Evangelio de la Paz con el calzado. Dice así, creo que sí lo tengo aquí, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber visto? Les prediqué. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La Iglesia de Dios es enviada a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto es como difundir el camino de paz alrededor del mundo entero. Entonces, teniendo el calzado puesto, digamos que estamos listos para desplazarnos, para propagar estas buenas nuevas. El calzado, a diferencia de los lomos, que tienen que ver con estar dispuesto y tener una actitud positiva, el calzado ya implica esparcir ese evangelio, ya salir, ya actuar conforme a lo que yo estoy motivada a hacer en este caso. Recordemos que en los días del apóstol Pablo, por ejemplo, pues se caminaba muchas millas, muchos kilómetros para llevar estas buenas noticias. Entonces, y el pueblo de Dios salió al desierto, y tenían que caminar por el desierto. No, inicialmente iba a ser 40 días, pero eso se convirtió en 40 años con las mismas sandalias. No tuvieron que cambiarlas, Dios los bendijo, y estuvieron todo ese tiempo usando sus sandalias. Así que no era como hoy en día, que yo pues cambio muy frecuentemente los zapatos. Era muy diferente. Así que las sandalias tienen esa connotación de caminar, de llevar las buenas nuevas. En este caso del pueblo hebreo era las sandalias puestas para poder llegar a la tierra prometida, que era lo que ellos deseaban hacer, y era lo que Dios quería hacer con ellos. Continuando con el verso 11, dice: y el cayado en vuestra mano. El cayado,
bueno, realmente yo no encontré la palabra callado en hebreo, sino más bien la vara en vuestra mano. Hay una diferencia entre callado y vara, porque el callado es para eh, guiar a las ovejas, lo usa el pastor para guiar a las ovejas, pero aquí nos está hablando de una vara y tiene que ver no con guiar, porque este pueblo no iba a guiar, este pueblo, por lo menos no en el tránsito en el desierto, no iban a guiar a nadie, sino que iban era a apoyarse en esta vara porque era un camino muy largo, ¿ok? Entonces dice en Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, esta vara tiene que ver más con apoyarse, ¿ok? Con esa ayuda. Entonces tiene que ver, como les digo, con tener ese apoyo de Dios mientras están caminando, si lo vamos a llevar pues a una parte más espiritual. Tener ese apoyo, tener esa seguridad de que van caminando y que no van a tropezar. Comerlo apresuradamente tiene que ver, dice allá hacia el final que lo comeré apresuradamente. Ellos tenían que salir inmediatamente. Una vez muere el cordero y ellos lo comen, ellos salen apresuradamente de esa esclavitud. Esto tiene que ver con no quedarse, con no mirar atrás, con realmente, porque el enemigo utiliza toda situación. Y si uno no hace, cuando uno se entrega al Señor y empieza a hacer ese camino de seguirlo, tiene que hacerlo sin pensar mucho en lo que está dejando atrás, sin devolverse a coger nada. Cosas de ese tipo siempre están en las escrituras, no devolverse, no añorar esas cosas del pasado. Ellos, por ejemplo, en cierto momento añoraron las comidas que tenían allá con carnes y todo esto. No, hay que apresurarse a esa libertad, porque si no el enemigo utiliza cualquier momento para engañarnos y devolvernos al lugar donde estábamos. Y luego dice que esa noche, en el verso 12, dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Ya yo les había dicho en algún momento que el ángel del Señor iba a pasar por allí y iba a destruir a los primogénitos que no tuvieran la señal en sus puertas, la señal de la sangre del cordero. La razón por la cual él destruye a los primogénitos es porque desde el principio, desde la creación, hay una decisión de Dios de utilizar a los primogénitos de los animales y de los hombres como la conexión entre él y los hombres. Eso, él dice que todos los primogénitos son como los nombra como sacerdotes y son los que van a liderar la casa. Pero eso, recordemos que eso cambió cuando ellos estaban adorando el becerro, cuando Moisés estaba en el monte, y ellos, por estar esos primogénitos adorando el becerro también, hubo una mortandad muy grande, y allí fue donde Dios decidió escoger a los levitas, que fueron los que permanecieron fieles, que es los hijos de Leví, que permanecieron fieles, y a ellos los constituyó en sacerdotes, sustituyendo a los primogénitos por los levitas. Pero la razón por la cual él pasa hiriendo a los primogénitos es porque de esa manera está como hiriendo, como rompiendo la relación de él con los hombres. Es una manera de juicio, de castigo, porque ellos no están siguiendo al Señor. Entonces, sobre todo en Egipto, no lo están siguiendo, entonces ellos prácticamente pierden toda conexión con su creador, que es Dios. Eso es lo que él está haciendo allí al destruir a los primogénitos. Mientras que está salvando a los primogénitos del pueblo hebreo,
porque ellos están aceptando al Cordero como su Salvador, están poniendo esa sangre sobre los dinteles y en señal de que ellos tienen en ese momento a un primogénito. Por eso Yeshua se llama las primicias o el primero. Tienen un primogénito en el que confían que va a ser su intermediario entre el Padre y nosotros. Y dice en el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destrucción, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Vemos pues que al degollar el cordero, la sangre debía ser puesta en un lebrillo y luego con una brocha de hisopo había que untar los dinteles de la puerta con aquella sangre. Y las instrucciones de Dios eran muy precisas. Dice: cuando vea la sangre pasaré sobre ti, en Éxodo 12:9. La sangre pues puesta en el dintel de las casas era la única señal que el ángel destructor veía para pasar de largo, pasar por alto. De allí la palabra Pascua, que en hebreo es Pesaj, que significa pasar por alto las casas donde él veía la sangre, ¿cierto? Esa sangre entonces se constituía en la sangre salvadora. Y mientras al cordero le cortaban la yugular por donde salía la sangre, el cuerpo del Mesías era diferente en el caso del cordero, porque en el cuerpo del Mesías él fue perforado por muchas partes, ¿sí? Y era como si él fuera menos digno que una oveja. Recordemos que los látigos le sacaron la sangre de la espalda, la corona de espinas le provocó derramamiento de sangre también en su cabeza, los clavos en las manos también salió sangre por sus manos, en los pies también tenía heridas de sangre, y era como si fuera un río de sangre, ¿cierto? Era un desangrado total en el caso de Yeshua, mientras que en el cordero solo era la yugular. Y muchas cruces fueron manchadas con sangre de criminales, ¿cierto? Pero en esa época, porque era común crucificar a las personas, pero realmente Yeshua, la única sangre que servía era la de Yeshua, porque era el único ser inocente que podía pagar por nosotros, es decir, sin mancha, sin contaminación. Así que esta sangre fue para que nadie pereciera y para que nosotros pudiésemos ser limpiados por esa sangre. Recuerden que dice ahí ya no recuerdo, pero les voy a leer el verso. Dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice ese texto, ¿ok? Y no recuerdo exactamente dónde está. Me disculpan que hoy no tengo el computador para ver los textos, pero eso lo hablaba Pablo. Ok. Ahora, hay otra cosa que es la importancia de recordar la fiesta de la Pascua. Y en el verso 14 dice así: y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. También en Éxodo 13:3 dice lo mismo: recordarás este día en el que saliste de Egipto, de la casa de la esclavitud, porque la fortaleza de la mano de Dios te sacó de ese lugar. Entonces, esta es la primera fiesta que yo les estoy presentando, o la primera convocación, me gusta más decir convocación. Es la Pascua del Señor, es el sacrificio del Cordero. Hay que recordarlo por todas las generaciones, no solamente recordarlo, sino también celebrarlo. Y yo voy en los próximos temas voy a hablar más del Cordero, de lo que hacían los sacerdotes con los corderos, de los diferentes pasos, y en algún momento también voy a hablar de Barrabás, que era muy importante. Hay muchos otros elementos en el sacrificio. Voy a entrar más en lo que pasa en el momento de la crucifixión de Yeshua, lo que pasa con él
y lo que se hacía con el cordero, para que tengamos una claridad en cuanto a por qué Yeshua tuvo que pasar por esos pasos de primero del acercamiento, que ya les expliqué esa parte del acercamiento, después de la imposición de manos y de otras cosas que se hacían siempre con el cordero. Y es porque él estaba representando ese cordero de la Pascua del que estamos hablando hoy. Bueno amigos, que tengan un resto de semana muy feliz y yo aquí guardando mi sábado como puedo y espero verlos muy pronto en la próxima semana. Dios los bendiga.